participantes. Hoy vamos a continuar con la cuarta y última sesión de este módulo número 3. Hoy vamos a abarcar buen tiempo para aclarar muchas dudas que seguramente se van a presentar. Faltaba completar la unidad 3 y luego vamos a abarcar la unidad 4. Quería saber si ya está compartido la presentación. ¿Está todo ok? Iniciamos. Estamos con más de 26 participantes. Arrancamos. ¿Está todo compartido? Hola, Wendy. ¿Ya podríamos iniciar? ¿Está todo ok para empezar? Sí, Lick, está todo bien, se ven las diapositivas. Ok. Ya estamos llegando a 30 participantes. Empezamos. No sin antes aclarar que hoy es la última sesión de Zoom y que para mañana tienen que presentar sus trabajos o tareas 3 y 4 y el foro 1. Hoy ya se ha enviado la tarea número 5 sobre contratación con objetos específicos. Está ligado a la contratación de firmas consultoras. Y a la vez decirles que estaba en mis planes hacer un DBC, ya sea de seguros o medicamentos. Y hoy, exactamente a las 14:35, sale un comunicado del Ministerio de Economía. Este comunicado es el número 6. Ustedes cuando ingresan a la página www.sicoes.go.bo, hay novedades, producto del Decreto Supremo 4285, que ha sido promulgado el 15 de julio, donde hablaba la incorporación de cambios, ¿sí?, en los DBCs vinculado a las garantías y también los medios electrónicos a utilizar. Entonces, ya salió esas modificaciones a través de una resolución que, si es bueno, podemos apuntarlo. Es la resolución ministerial 278,
del 4 de agosto 2020, es decir, de hace 4 horas atrás, ¿sí? En esta resolución ministerial 278 del 4 de agosto, comunica que se está modificando los DBCs, los documentos bases de contratación. Entonces, ha emitido una guía de modificación de los documentos bases de contratación. Si ustedes ingresan a esa guía, ahí está todo lo que hay que corregir en los DBCs, en todas las modalidades. En otras palabras, con el decreto 4285, ya no se utiliza o se presenta la garantía de seriedad de propuesta. Eso es lo que dice la guía de los documentos bases de contratación. Y luego emite también un reglamento sobre uso de medios electrónicos, ¿no? De parte de esta resolución 278. Entonces, nosotros vamos a inaugurar esos DBCs con un taller que ustedes ya lo van a tener en la plataforma. Cualquier modelo de DBC, nosotros vamos a utilizar el DBC de medicamentos, lo que es el boom que está ocurriendo ahora. Muchas entidades están comprando medicamentos o productos farmacéuticos. Y vamos a adecuar con la guía de modificaciones del DBC, que salió hace 4 horas. Les voy a explicar en qué va a consistir todo ello cuando abarquemos justamente el tema de los DBCs en la unidad 4. Esa es la novedad que quería comentarles. Es decir, seguimos viendo novedades en materia de contrataciones. Ahora es con el decreto 4285 que modifica las DBCs en cuanto a las garantías y también el uso de medios electrónicos, es decir, que las consultas escritas y reunión de aclaración se hará vía medios electrónicos, que no amerita estar presente en esas sesiones como ser una reunión de aclaración. Eso es lo que señala, y eso vamos a ir aclarando cuando abarquemos los documentos bases de contratación. Bien, entonces, vamos a hacer un pequeño repaso. Sé que en la anterior sesión hemos explicado los documentos con objetos específicos, en este caso contrataciones, pero me di cuenta cuando hice el repaso que no se ha compartido las diapositivas. Ahora vamos a hacer una pasadita. Uno de los documentos que interviene para contratación con objetos específicos es las auditorías para control gubernamental. Les decía que no se aplica el decreto 181, sino el reglamento para la contratación de servicios de auditoría en apoyo al control externo posterior, que eso emite la Contraloría. ¿Y cuál es la resolución? Es la resolución 101-2008, ¿sí? Del año 2008, 9 de mayo, en su código R, fracción CE09. Prácticamente este reglamento data ya más de 10 años. Desde 2008 hasta la fecha ya son 12 años. Y yo estaba revisando detalladamente, ¿sí? Y creo que se justifica por qué no están cambiando este reglamento. Porque es muy consistente, tiene aspectos muy interesantes, y eso es lo que lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Luego hemos visto también que otra contratación con objetos específicos con financiamiento del proponente, ¿sí? Y ahí interviene planificación, el Ministerio de Planificación y Desarrollo, a través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Como es financiamiento, estamos hablando de las normas de crédito público, ¿sí? Que está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas y Presupuesto. La forma de realizar contrataciones con financiamiento del proponente, ¿sí? Donde tenemos que demostrar el valor actual del flujo. Tenemos que verificar el financiamiento recibido y la forma de ejecución, los devengamientos, los intereses y todo ello. Luego hemos hablado de contratación de llave en mano, hecho un tema interesante.
hemos dicho que no existe un DBC, pero el órgano rector, como comentario, el Ministerio de Economía y Finanzas, elaboró su DBC llave en mano para la construcción del actual edificio en el cual está desempeñando sus actividades aquí en la calle Avenida Mariscal Santa Cruz, hace más de 5 años atrás, el 2015 y 2016, y ellos contrataron llave en mano para esa infraestructura, ¿sí? Porque el adjudicado o la empresa contratista es el que elaboró el diseño, la construcción y la puesta en marcha. En otras palabras, el equipamiento del edificio. No solamente esta forma de contratación llave en mano es para obras de infraestructura, también son para carreteras y muchas obras en estos últimos tiempos se ha hecho con esta forma de contratación llave en mano. Y había un cuestionario que es parte del trabajo, donde hay preguntas que meritan rescatar, ¿sí? Sobre las ventajas, desventajas y otros aspectos que usted ya lo tiene como tarea, como foro número 2. Luego, contrataciones en extranjero. Hemos hablado de que hay una norma específica para la contratación en extranjero, que es el decreto 26688 del año 2002, y que producto de varios cambios en este decreto, varios decretos, ¿sí? Han ido modificando especialmente el artículo cuarto, parágrafo 1, donde solamente tenía 4 incisos y se ha ampliado a 7 incisos o 6 incisos para las formas de contratación. Es decir, para la contratación en extranjero, tenemos que realizar para sistemas especializados de información, comunicación, mensajería, publicaciones y otros. Adquisición de software, licencias, contratación de abogados, contratar bienes inmuebles. Y también los últimos son contratar bienes y servicios para la atención y funcionamiento de las aeronaves operadas. Está relacionada al avión presidencial, ¿sí? Contratación para la ejecución de programas de conversión a gas natural vehicular. Y en ese artículo, en el parágrafo 2, va incorporando a varias entidades donde les da la potestad de realizar contratación al extranjero. Yacimientos, Senatex, San Buenaventura, Yacana, Turismo, Comibol, la ASPB, CDM, etc. Ahí entra el Canal 7. Y entran los ministerios de Cultura y Ministerio de Comunicación. Posteriormente, se emitan otros decretos, como el Decreto Supremo 3021 del 14 de diciembre del año 2016, donde va incorporando también otras entidades estratégicas, como Quipus, el Teleférico, y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Es decir, estas entidades pueden realizar contrataciones directas por comparación de precios en el extranjero, ¿sí? Y adherirse a los contratos elaborados por los proveedores. Eso señala el artículo 4, parágrafo 3. Luego hemos hablado de concesiones, ¿sí? Concesiones significa generar inversión, es decir, se puede dar a cuenta y riesgo del proponente, y puede realizar esta forma de contratación, considerando la inversión del proponente, ¿sí? Y generar un proceso de retorno de inversión con utilidades, ¿sí? Tenía que haber una sostenibilidad en esa obra que se va a realizar a través de esta forma de concesiones, ¿sí? Según la cuantía, se aplica la modalidad de las normas básicas del SAB, es decir, en todas las contrataciones con objetos específicos se aplica el decreto 181, ¿sí? Y en función a las cuantías, los DBCs que amerite, será de bienes, será obras, en este caso acá, será de servicios generales o consultoría. Y seguros. Acá hemos visto que en contratación de seguros ya tienen su modelo o su documento base de contratación. Con respecto a los otros seguros ya se cuentan. Además hay una ley de hace más de 20 años o 30 años, que es la ley 1883 del 25 de junio de 1983, que habla sobre la ley de seguros. En seguros, ¿sí?, difieren las cuantías
puede que esté en pregunta del examen, difiere las cuantías. Antes de 20.000 a 60.000, que normalmente es de 50.001 hasta 1.000.000. En seguros, antes de 20.000 hasta 60.000. Y de 60.000 adelante es licitación pública. Licitación pública. Presentación de propuestas, plazos, en AMPE 8 días hábiles y en licitación 15 días hábiles. Está relacionado con las otras modalidades. Y habla de las previsiones en materia de seguros. Y habla de los corredores de seguros, ¿sí? Podrán ser asesores en seguros, pero no ejercerán ambas. ¿Sí? Los asesores no podrán ser corredores, o los asesores de seguros deben ser autorizados y registrados. Los asesores de seguros deberán ser contratados según las normas básicas del SAPS. Los asesores de seguros no tendrán relación ni contacto con las aseguradoras, ni viceversa. Las aseguradoras no participarán en las contrataciones mediante intermediarios, brokers. En otras palabras, cuando se trata de cuantías altas como licitación pública, es necesario la contratación de asesores de seguros. Porque la persona especialista en materia de seguros, como su nombre indica, asesora la entidad, en este caso en un proceso de contratación y las contingencias que se presentare a través de esta persona denominada asesor de seguros. Luego hemos hablado de alimentos para desayuno escolar, que normalmente asumen los gobiernos municipales. Durante esta gestión, estuve revisando el SICOES, prácticamente todos los gobiernos municipales suspendieron, algunos cancelaron. ¿Sí? Imagino que los que han suspendido tienen que nuevamente reanudar para cancelar. ¿Sí? La cancelación significa que se extingue la necesidad de la contratación. ¿Sí? Mucho más con estas decisiones a partir del día domingo en materia de educación, que es Vox Populi, ¿no? Como que ya lo sabíamos hace semanas atrás, percibíamos que iba a darse esta situación, porque el decreto 4260, vinculado a la educación virtual, tenía nomás sus aspectos a mejorar, y creo que tomaron una decisión que ahora está en el limbo tratando de justificar si realmente se clausura o no. Entonces, está vinculado también a la compra de desayuno escolar para programas de nutrición, que obviamente en esta gestión tiene que cancelarse si estaba programado en el POA y en el presupuesto. Sin embargo, cuando estemos en condiciones normales, las entidades, como son los gobiernos autónomos municipales, están obligados a adquirir materia prima de producción nacional, énfasis en producción local, ¿sí? Incorporar cereales como ser quinoa, cañagua, amaranto, etc. Se prohíbe la compra de alimentos de origen genéticamente modificados, transgénicos, ¿sí? Y tienen que el alcalde, en este caso la MAE del municipio, tiene que promover la amplia participación de productos locales, ¿sí? Promover la producción de alimentos según regiones productivas, etc. La forma de adjudicación puede ser lotes e ítems. Esta es otra forma de contratación con objetos específicos. Luego tenemos la contratación de productos farmacéuticos, que es otra. Lo mismo que seguros, esta forma de contratación para productos farmacéuticos también cuentan con un DBC. ¿Sí? La novedad es que el DBC de productos farmacéuticos salió recién con la resolución ministerial 262 y está vigente a partir del 20 de julio, donde se modifica margen de preferencia, especialmente, y otros aspectos vinculados a margen de preferencia sobre buenas prácticas de manufactura y almacenamiento. Esta es la novedad, es decir, en este caso, las entidades de nivel central en materia de salud como territoriales ya están utilizando el último DBC que está vigente desde hace 2 semanas atrás. Luego tenemos la adquisición de materiales de construcción de obras. En este caso,
la entidad contratante podrá realizar la adquisición de materiales, sí, cemento rígido, fierro, áridos, cemento asfáltico, ladrillos, etcétera, ¿sí? ¿Para qué? Para la construcción de obras con la provisión total o parcial de materiales, ¿sí? La adquisición de material de construcción podrá ser mediante una convocatoria nacional o internacional. Plazo de presentación, 15 días hábiles, si es una licitación nacional o internacional. Con una norma anterior, la internacional también ha reducido a 15 días hábiles plazo de presentación. ¿En qué caso se da estos aspectos? Anteriormente, en gestiones anteriores, los años 2010, 2005, ¿sí? La entidad se comprometía a dotar cemento asfáltico, por ejemplo. En el diseño de la obra de un asfaltado, la empresa simplemente culminaba con la capa base, subcapa base, y que la entidad decía en el contrato proveerá de cemento asfáltico. Pero se tuvo muchos problemas, porque la entidad, que no tenía tal vez especialistas, compró un cemento asfáltico, estamos hablando de la Prefectura de La Paz, para áreas o regiones cálidas, no era para el altiplano. Es decir, cada cemento asfáltico tenía su nivel de adaptación, ¿sí? Y estos cementos asfálticos se fueron a Santa Cruz y todo un problema, ¿sí? Entonces, un poco que la norma ahora permite, ¿sí?, que las entidades, cuando contraten a una empresa para asfaltado, que la empresa asuma todos los materiales. Esto tenía que darse en otras circunstancias, ¿sí?, de cuantías bajas para solucionar problemas de construcción en cuanto a, no sé, pues puede ser unas instalaciones, infraestructura en salud, infraestructura en educación o centros comunales, etcétera. ¿Sí? Y está en la norma, ¿no? Está en la norma esta forma de contratación con objetos específicos. Y finalmente, ¿sí?, la norma señala que también se puede realizar la contratación a través de empresas públicas nacionales estratégicas. Esto está en el artículo 83. Y producto del Decreto Supremo 4247 del 28 de mayo del año 2020, ya no se considera como una, o decir, las EPTES ya no pueden realizar las contrataciones directas. ¿Por qué? Porque en su artículo tercero de este decreto, deroga, sí, el artículo 86 de las normas básicas del SARS 181, eliminando la aplicación de la contratación directa de bienes y servicios. Esa es una novedad, sí, que va a entrar en vigencia ¿cuándo? En el lapso de 60 días hábiles a partir de su publicación. Se ha publicado el 28 de mayo, los 60 días hábiles está calculado para el día 24 de agosto. Es decir, a partir del 24 de agosto, ya las empresas públicas nacionales estratégicas aplicarán sus procesos de contratación como cualquier entidad, es decir, AMPE, licitación, contratación menor, ya no lo harán mediante contratación directa. Fundamentalmente está dirigido a yacimientos, ¿sí?, Comibol, empresas estratégicas que están vigentes porque están generando, bueno, están justificando su razón de ser como empresas, y ellos tenían durante más de 10 años una contratación directa a todo nivel, inclusive en yacimientos, aparte de las normas básicas del SAPS, donde señala que ellos pueden hacer contratación directa, que han emitido decretos supremos propios para yacimientos, para financiamiento y compra de maquinaria, etc. Hemos vuelto ahora a una realidad donde ellos van a realizar, como cualquier entidad, sus contrataciones de bienes y servicios. Y este es el caso que nosotros ya nos hemos adelantado, ¿sí? La vigencia está a partir del 24 de agosto. Una condición es que estas entidades tienen que contar ya con su reglamento específico, que ya salió hace prácticamente un mes atrás, ¿sí?,
donde daba un plazo de 50 días hábiles para que cuenten con su reglamento específico. Es decir, hasta el 24 de agosto, las EPNES ya deberán contar con su reglamento específico, en este caso de SAPS EPNE. Bien, hasta ahí hemos culminado la unidad número 3, que es contratación con objetos específicos. Para complementar, ¿sí? En la contratación de objetos específicos, solamente dos tienen DBCs, seguros y productos farmacéuticos. Desayuno escolar, compra de materiales y otros no cuentan con DBCs. Entonces, el órgano rector, en función al tipo de contratación, señala que la entidad deberá utilizar, por decir, desayuno escolar, hay un DBC, ¿cuál es? DBC bienes, ya sea para amplia licitación. Materiales, DBC bienes. ¿Sí? Algún servicio, si son servicios generales, el DBC de servicios generales. Entonces, en alguna medida han justificado que todos los contratos con objetos específicos no pueden contar con su propio DBC, sino en función a la forma de contratación, deberá aplicarse por analogía. Bien, este es el preámbulo para la siguiente unidad. ¿Cuál es la unidad 4? Donde ya vamos a tratar ya de aplicar los DBCs. Pero para aplicar los DBCs, tenemos que conocer sus características de los DBCs, ¿sí? Y mucho más ahora, con los últimos DBCs que producto de esta resolución 278 de 4 de agosto, hoy, en horas de la tarde, donde ya se ha dado a conocer al sector público los cambios en casi en todos los DBCs, ¿sí? Y eso ya les di el dato, si pueden ingresar a la página SICOES, ahí están los documentos, las guías para aplicar, ¿sí? Eh, en materia de contratación de bienes y servicios. Bien, nos iremos a la unidad 4, no sin antes preguntar hasta acá si existen dudas, si existen aclaraciones a realizar. Adelante. ¿Está todo claro? Que es aplicación de los documentos bases de contratación en objetos específicos. ¿Se ve la presentación de la unidad 4? Sí. ¿Está todo claro? Respecto a la modalidad de contratación por desacciones. Sí, licenciado. Ok, muy bien. Bien, primero vamos a hacer un recordatorio, ¿sí? Del decreto 4272 del 23 de junio de este año, donde habla de los cambios en margen de preferencia para bienes, para obras y para los DBCs de productos farmacéuticos. ¿Qué es lo que señala? Lo mismo que en bienes, también para productos farmacéuticos
se aplica margen de preferencia. Ya lo conocemos. Si es producción nacional, ¿sí?, la propuesta económica será multiplicada por 0,85, porque su margen de preferencia es 15%. Si tiene el costo bruto de producción, su propuesta económica será multiplicada por 0,75 cuando sea del 30 al 50% su costo bruto de producción. Y si es mayor al 50% su costo bruto de producción, se aplicará el 35%, se multiplicará por 0,65 en licitación pública. Y en AMPE, que normalmente se va a dar, ¿sí?, hasta 1 millón de bolivianos, lo mismo, producción nacional se multiplica por 0,85, 15%. En costo bruto de producción es el 30%, cuando es del 30 al 50, multiplicamos por 0,70. Si es mayor al 50% el costo bruto de producción, se multiplica por 0,60. Estas son las novedades del decreto 4272, cuyos DBCs entraron en vigencia a partir del 20 de julio de este año. Son novedades recientes, ¿sí? Son las últimas novedades que se están dando y que van a seguir, imagino, porque las cosas, todavía hay mucho que hablar en materia de contratación de bienes y servicios por la coyuntura, me refiero a la pandemia. Tiene que haber otros mecanismos, ¿sí?, para la adquisición de muchos materiales vinculados a equipos y material de bioseguridad. Bien, cuando aplicamos el método de selección y adjudicación, que es potestad y competencia de la unidad solicitante, ¿sí?, para productos farmacéuticos y seguros, prácticamente no se utilizan los 5 métodos de selección, solamente es uno. ¿Cuál es? El precio evaluado más bajo. En materia de seguros o en materia de medicamentos, tanto en AMPE como en licitación pública, no se aplica calidad, propuesta técnica y costo. No se aplica calidad ni presupuesto fijo, menor costo. El único método de selección es precio evaluado más bajo. Y ahí ingresamos a hablar de margen de preferencia, ¿sí?, factores de ajuste. Bien. Ahora, tenemos que ver qué contiene un DBC AMPE. ¿Qué contiene un DBC AMPE? Tanto de seguros y productos farmacéuticos, que son con objetos específicos. El DBC, sí, el DBC es donde se establece todos los aspectos de carácter obligatorio y referencial. Cuando hablamos o decimos obligatorio, sí o sí se tiene que cumplir, no podemos modificar. Y cuando hablamos de referencial, sí, se puede modificar. Acá dice, los referenciales podrán ser modificados por la entidad. Los aspectos de carácter obligatorio del modelo DBC, especialmente en licitación, ¿sí?, la entidad solicitará al órgano rector. Es decir, el cambio de una cláusula, el incorporar aspectos adicionales, hay que solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El DBC publicado en el SICOES es el documento oficial que rige el proceso de contratación, no pudiendo efectuarse modificaciones o enmiendas posteriores a su publicación. Ustedes saben que en AMPE, por ejemplo, ya está aprobado el DBC, se publica en SICOES y no hay forma ya de modificar, primero por los plazos cortos. En cambio, en licitación, por la figura de reunión de aclaración, inspección previa, ¿sí?, y consultas escritas, se puede realizar enmiendas y a partir de la reunión de aclaración recién se aprueba el DBC. Cuando ya está publicado en el SICOES, se convierte en documento oficial, ¿sí? Por algún motivo hubo errores en el DBC que ameritaba anular, esa información se mantiene pese a la anulación.
¿sí? Se mantiene y se mantiene por años y años. Es decir, no hay forma de excluir. Es decir, tratar de publicar en el SICOES cualquier información tiene que ser con puntualidad, oportunidad y sin ningún tipo de error. Bien, ¿qué contiene un DBC? Una primera parte, información general. Una segunda parte, que es la información técnica. Y la tercera parte son los anexos, son los diferentes formularios que se va a utilizar para un proceso de contratación. En un DBC AMPE de seguros, ¿sí?, se utiliza o es sinónimo de servicios generales, ¿no? Servicios generales guión seguros, DBC seguros. La primera parte, estos puntos que estamos señalando, los más de 20 puntos, son correspondientes a la primera parte, donde es la información general a los proponentes. El conocimiento de estos puntos, ¿sí?, prácticamente hace que el servidor público se especialice en el dominio de los DBCs. Y estos aspectos no están en algunos casos en las normas básicas del SAPS. Las normas básicas del SAPS es un decreto, pero de carácter genérico. En cambio, la parte 1 respecto a la información general ya es de especialidad. Servidor público que conoce los más de 20 puntos nos garantiza una buena elaboración del DBC primero y un adecuado proceso de contratación, porque ya conoce las características de cada punto. Por ejemplo, punto número 1, normativa aplicable, ¿sí? Y ahí habla en el DBC que la norma básica del SAPS, decreto 181, se aplicará para todos los procesos de contratación. Número 2, proponentes elegibles, es decir, delimita, ¿sí?, en materia, por decir, de consultorías individuales de línea, ¿sí?, enuncia que solamente participan consultores o personas naturales, ¿sí? No pueden participar personas jurídicas, empresas o viceversa, ¿sí? Luego, actividades previas a la presentación de propuesta. No es obligatorio, sí, pero se puede colocar consultas escritas, ¿sí?, aclarando. En algunos casos coloca no aplica, no aplica, ¿sí? Garantías. Si son cuantías bajas, no menciona la obligación de presentar, por ejemplo, la garantía de seriedad de propuesta. Pero con el cambio de hace 4 horas atrás, ¿sí?, a las 14 o 15 horas, respecto a los nuevos DBCs, ¿sí?, ya no se quiere la presentación de garantías. En este caso, el punto 4 ya tiene que tener un acápite que diga no aplica si habla de la garantía de seriedad de propuesta. Esa es la novedad. El punto 5, rechazo y descalificación de propuesta. Con unos puntos donde señala cuándo se rechaza. Si la propuesta presentada fuera del horario establecido, ¿sí?, se rechaza. Cuando se descalifica, sin firmas, etc. Es un detalle que va desglosando el DBC. Criterios de subsanabilidad y errores no subsanables. Es decir, ese es el punto exclusivo para la comisión de calificación para ver cuán subsanables son los errores o no son subsanables. Cuando se trata de subsanar, ¿sí?, algún documento que no tiene numeración correlativa, que no tiene el sello numerador o las rúbricas, etc., la comisión puede señalar que es subsanable. Cuando ya esté llegando a la etapa final, esos errores subsanables lo tiene que subsanar el proponente. Cuando no son subsanables, sinónimo de descalificación, ¿sí?, cuando no tenga la garantía o garantía con menor monto o la vigencia, etc., errores no subsanables. Es la cápita que tiene que conocer el servidor público especialista. Habla de declaración desierta. ¿Cuándo se declara desierta? ¿Sí?, las 4 causales.
Luego habla de cancelación, suspensión y anulación. Cuándo se cancela, cuándo se suspende y cuándo se anula. ¿Sí? Pese que está en la norma, pero en el DBC ya es más explícito. ¿Sí? Luego, los documentos que tiene que presentar el proponente. Hay un detalle de documentos y formularios que tiene que presentar el proponente. Luego, la recepción está conforme al cronograma, los plazos. La apertura, la evaluación, etc. Evaluación preliminar. Hay un formulario, ¿sí? El B1, donde tiene que, ¿en qué consiste esa evaluación preliminar? ¿Sí? Luego, métodos de selección. En métodos de selección hay que analizar cuál es el método, si es el precio evaluado más bajo, ¿sí? Y ahí te explica que simplemente se evalúa la propuesta económica con el precio más bajo, método cumple. En caso de que no cumpla, se va a la siguiente propuesta. En este punto 14 te explica si es calidad, propuesta técnica y costo, ¿sí? Te señala que se tiene que evaluar todas las propuestas respecto a el puntaje de la propuesta económica, ¿sí? Mediante una fórmula. Y verificar de todas las propuestas y adjudicar al puntaje mayor. Es decir, ahí habla los métodos de selección a aplicarse. En cambio, si se trata de seguros, así como de medicamentos, el único método de selección a aplicar será el precio evaluado más bajo. Y ahí en el DBC ya te aclara, ¿no? Luego, el contenido del informe de evaluación, ¿sí? Los puntos que tiene que contemplar un informe, si es adjudicación, si es desierta, y habla de la suscripción del contrato, qué documentos, los plazos, en qué circunstancias se da la modificación del contrato, y luego la prestación del seguro por la entidad aseguradora y pago o cierre del contrato. Eso está todo el detalle en la parte número 1. El describir estos 20 puntos es sinónimo también de conocer profundamente un DBC que está relacionado con las normas básicas del SAP. Luego, la parte 2 contiene 2 puntos, ¿sí? Que es la convocatoria. Es una convocatoria, ¿sí? Con los detalles del CUSE, el objeto de la contratación y el cronograma. Ya han visto, hemos repasado los cronogramas que no tenían que durar promedio más de 30 días si es AMPE, si es licitación o que es 60 días. Y hay una capítulo donde se tiene que insertar las especificaciones técnicas en el punto 22 que ha sido elaborado por la unidad solicitante. En este caso, todas las condiciones técnicas para el seguro. Y la tercera parte del DBC son los anexos. Son todos los formularios que intervienen en un proceso de contratación. Cuenta con 3 anexos. El anexo 1, el formulario A-1. ¿De qué trata? De presentación de propuestas. ¿Sí? El A2, la identificación del proponente. El B1, propuesta económica. El C1 son las especificaciones técnicas y el objeto de la contratación. Y en el anexo 2 son los formularios referencial de apoyo, que sí se puede utilizar, como que no, pero se recomienda utilizar. ¿Por qué? Porque nos ayuda a compilar la información de los proponentes. Por ejemplo, el B1 es la evaluación preliminar, ¿no? en una apertura de propuestas. Formulario B2, la evaluación de la propuesta económica. Y el B3, evaluación de la propuesta técnica. ¿Sí? Y el último anexo es el contrato administrativo, que tiene que ser de especialidad para la unidad jurídica. El abogado o el abogado administrativo tiene que conocer las cláusulas del contrato. En AMPE, como les decía, por medio son 23 cláusulas. Conocer de memoria. No serán los 23, pero tener seguridad, ¿sí? De las cláusulas que establece un modelo de contrato en AMPE, en este caso seguro. Bien, de la misma forma, también existen estos puntos, ¿sí? Los mismos puntos para productos farmacéuticos. Los últimos cambios son en los puntos números 20, 21 y 22. El DBC de seguros tiene en su parte 1 hasta 20 puntos. Acá tiene 22 puntos. Es decir, se incorpora, por ejemplo, la forma de entrega de los productos farmacéuticos o medicamentos.
medicamentos, ¿sí? O también puede ser aspectos a la forma de contratación respecto a margen de preferencia, especialmente a los factores de ajuste por buenas prácticas, ya sea de almacenamiento, ¿sí?, o de producción de medicamentos. Lo demás es casi similar al DBC de seguros, no solamente al DBC de seguros, a todos los DBCs en AMPE, ¿sí?, pero tiene características propias. Acá, por ejemplo, ya en productos farmacéuticos nos dice que el método de selección y adjudicación es el precio evaluado más bajo, es decir, contundente, ¿sí? Luego, ¿sí?, respecto a otros puntos, más que todo vinculado a la forma de entrega de los productos farmacéuticos, lugar de entrega, etc. Y la sección número 2 o parte 2 tiene 3 puntos. En seguros solo tenía 2 puntos, ¿sí? Acá tiene convocatoria y datos generales del proceso de contratación. Ahí están los detalles de la convocatoria, detalles en cuanto a peso referencial, el objeto, el CUSE. Condiciones técnicas, estamos hablando ya de las especificaciones técnicas. Luego incorpora especificaciones técnicas de los productos farmacéuticos. Es decir, va detallando las cualidades de cada ítem, en este caso de los productos farmacéuticos. Luego, la parte 3 prácticamente es idem a todos los modelos de DBC en bienes o, en este caso, productos farmacéuticos en AMPE, su anexo 1, anexo 2 y anexo 3. ¿Sí? Solo que acá, en anexo 1, la novedad es que el formulario A-3, que es novedad, ¿sí?, carta de compromiso de cambios de productos a vencer en materia de medicamentos, ¿sí?, tienen fecha de vencimiento. La empresa, ¿sí?, en este caso adjudicada, tiene que cumplir esta carta de compromiso en caso de presentarse productos con vencimiento. Luego habla de margen de preferencia, la propuesta económica y el último anexo, que es el contrato administrativo. Esta es una especialidad, ¿sí? Es de especialidad. Lo aconsejable es que dar una lectura a todo el DBC y verán que se van a ir familiarizando. Cuando uno llega a dominar la aplicación de los formularios, por decir, ¿sí?, cuando es miembro de una comisión de calificación, está obligado, ¿sí?, a aplicar los formularios y ver la forma de aplicar los métodos de selección o margen de preferencia, ¿sí?, porque solamente los 3 servidores públicos o 2 servidores. Ahora, normalmente el jefe, obviamente el jefe de la unidad administrativa o el RPC, ¿sí?, tiene que conocer, ¿sí?, tiene que conocer porque si no conociera también los aspectos vinculados a un DBC, va a aceptar cualquier tipo de informe de la comisión y no va a tener objeciones, es decir, preguntas del por qué. Eso será en algunos lados. Cuando un RPC o un RPA o el jefe de la unidad administrativa en los ministerios conoce y domina las características de un DBC, ¿sí?, aunque no esté en la comisión de calificación, en alguna medida tiene que tener especialistas, ¿sí?, porque la relación de dependencia de la comisión de calificación es más con el RPC o RPA. Es decir, no puede hacer un informe de recomendación de adjudicación o de cierta a través de su jefe vía. Pues, no, la relación es directa RPC-RPA. Y ahí, por ejemplo, si en algunas normas anteriores prevalecía el principio de confidencialidad, que ya no está, ¿sí? El principio de confidencialidad significa que los miembros de la comisión de calificación no deberán revelar información alguna hasta emitir las resoluciones de adjudicación. ¿Qué pasa? Que ahora la comisión de calificación ya se enteró quién es el primero o segundo. Puede pasar muchas cosas, ¿no?, internas, ¿sí? Y por eso es que la declaración de integridad del servidor público es importante en estos casos, en estos procesos de contratación. Bien, hasta ahí hemos abarcado un resumen, ¿sí?, genérico de los documentos bases de contratación. Y vamos a ingresar a un pequeño
ejercicio, un pequeño ejercicio, vinculado a la aplicación de los DBCs, pero en materia de contratación de firmas auditoras. Entonces, veremos la otra presentación. Hasta acá, ¿alguna pregunta de los participantes? ¿No hay preguntas? Dicen, buenas noches. Dice, no está compartiendo pantalla. Eso quiero que me avisen. A ver, ¿no se ha compartido la unidad 4? No todo, licenciado. Se ha compartido hasta el margen de preferencia, nada más. Y ahí, cuando he empezado con los DBCs, ya no. Ah, entonces algo pasó. Ya. Vamos a nuevamente ver. Ok. ¿Se ha visto los puntos de los DBCs? No, Me No. refiero a... ¿No se está compartiendo en este momento? no. Ya. Ahora, ¿ya podemos ver? Mm, sí. Bien. Ahora sí podemos apreciar el DBC AMPE Seguros. Sí, ¿Me doctor. confirma? Sí. Ya. No, Esto es lo que no se ha visto anteriormente. Ya. Simplemente un recordatorio. En materia de contratación con objetos específicos, ¿sí? El órgano sector ha emitido 2 DBCs, ¿cuáles son? Seguros y productos farmacéuticos. ¿Ya? Estos DBCs son exclusivos para estas formas de contratación con objetos específicos. Los otros, como ser materiales, diseño escolar, financiamiento externo o el de Contraloría, etcétera, no amerita estos DBCs, sino por analogía hay que aplicar. Si son bienes, debe ser bienes. Si son servicios, debe ser servicios. ¿Sí? Pero para seguros y productos farmacéuticos existen sus propios DBCs. Yo me preguntaba, ¿no? ¿Pero por qué solamente estos dos si son varios procesos con objetos específicos? El órgano sector ha justificado que en su mayor parte son bienes, por tanto, utilizar el DBC bienes. Todo DBC tiene 3 partes, ¿ya? Parte 1, información general a los componentes. Parte 2, información técnica de la contratación. Y la parte 3, anexo. Toda la parte 1, desde el punto 1 hasta el punto 20, son aspectos vinculados a la norma, pero es de especialidad, ¿sí? El encargado de contratación o el responsable de contrataciones, quien elabora el DBC, prácticamente tiene que ser especialista y dominar la parte 1. Normativa aplicable, actividades previas, rechazo, cuándo es subsanable o no subsanable, cuándo se da declaración de cierre. Y hay que ir llenando en el DBC, no aplica. El método de selección, el que aplica, colocar, aplica, no aplica o no corresponde, sí corresponde. En materia de garantías, con el último cambio del DBC de hace 5 horas atrás, ya no amerita solicitar garantías de seriedad de propuesta. Ese es el cambio que se ha dado con el decreto 4285. Y todos los puntos, como ser en qué consiste el método de selección, de adjudicación, sí, qué es lo que vas a elegir ahí,
¿Qué es lo que tiene que contener un informe de la Comisión de Calificación? ¿Cuándo se declara desierta? ¿Sí? Y la suscripción de contrato, los plazos, la presentación de documentos. ¿En qué consiste una modificación de contrato? En hasta cuánto por ciento, 10%, 5%. Ahí establece el porcentaje. Y en materia de seguros, tienen que existir los documentos de la entidad aseguradora y su pago. La segunda parte son 2 puntitos en seguros. ¿Qué es la convocatoria? Que va a ser un ejercicio justamente con los nuevos DLCs. Un ejercicio respecto a los plazos y las especificaciones técnicas. Y la última parte, la parte 3, todos son anexos, son aquellos formularios que utiliza el proponente. El A1 es la presentación de propuestas, es un detalle que hay que llenarlo, firma el representante legal con los detalles. El A2, su identificación, qué tipo de empresa. Y el B1, su propuesta económica, su formulario. Y sus especificaciones técnicas, su propuesta. El anexo 2 es más para los servidores públicos, ¿sí? Son formularios referenciales de apoyo. El formulario B1 es para la apertura de propuestas, ¿sí? Donde se evalúa si presentó o no presentó todos los documentos solicitados, como sea el A1, A2, el B1, etc. Luego ya vemos el método cumple o no cumple, y la propuesta económica y la propuesta técnica. De acuerdo al método de selección, si es precio evaluado más bajo, se evalúa la propuesta más baja, ¿sí? Su propuesta económica y el método cumple. Cumple, ya no hay necesidad de realizar la apertura de la siguiente propuesta porque ya ha cumplido. Pero si es calidad, propuesta y costo, estamos obligados a abrir todas las propuestas. Y el último contrato siempre es un modelo de contrato, ¿sí? En función al tipo de DLC. En este caso, un contrato administrativo exclusivo para seguros. Lo mismo en productos farmacéuticos. La parte 1 tiene todos los puntos genéricos, pero difiere en algunos puntos. Acá, por ejemplo, tiene 22 puntos. En seguros solamente tenía 20. ¿Por qué? Porque ya pide documentos vinculados a la forma de entrega de los productos farmacéuticos, por ejemplo. O establece la aplicación del precio evaluado más bajo. En su parte 2, la convocatoria obligatorio, está el cronograma, todas las condiciones técnicas de los productos y acá las especificaciones técnicas de los productos farmacéuticos. Incorpora un formulario A-3, ¿sí? Que es novedad en este DBC. ¿Cuál es? La carta de compromiso de cambio de productos a vencer. Es una novedad. Bueno, existía solamente para productos farmacéuticos. Ustedes saben que los productos farmacéuticos tienen una vida útil, fecha de vencimiento. ¿Sí? Lo demás es lo mismo, ¿sí? Y esto es de especialidad. Yo decía que la única forma de conocer un DBC, aplicarlo un DBC, obviamente los que trabajan en el área de contratación y también los integrantes de la comisión de calificación, porque en función de estos formularios van a emitir un informe, ya sea de adjudicación o declaración desierto. ¿Sí? Bien, el ejercicio que va a consistir va a ser con los últimos DBCs que salieron hace 5 horas. ¿Ya? Yo les voy a explicar en qué va a consistir. Es decir, nosotros vamos a estrenar los nuevos DBCs de hace 5 horas, ¿sí? Donde ya no vamos a solicitar la garantía, y vamos a excluir la garantía. Nos estamos adelantando, A mí me gusta adelantar en todo. Entonces, vamos a adelantarnos. Sé que se va a aplicar la siguiente semana, ¿sí? Pero nosotros damos la prueba en qué consiste esos cambios que se dieron hoy a las 15:00 respecto a los DBCs. Bien. Hasta ahí hemos terminado la unidad 4 respecto a todas las características de un DBC o los DBCs tanto en AMPE como en licitación pública. ¿Hay preguntas? Dicen buenas noches. Buenas noches. Disculpe, hace un momentito habló, no le entendí bien esa parte donde indicó
¿Es suficiente abrir una propuesta? Dijo, no sé si me pudiera aclarar al respecto, no lo he entendido bien esa parte, por favor. Para fines de evaluación es suficiente una sola propuesta. ¿A eso se refiere? Que no se puede declarar desierta y un proceso de contratación aunque se presente una sola propuesta. Sujeto de evaluación, si cumple, queda adjudicado. Que difiere con hace 10 años atrás, que mínimo eran 3, ahora es suficiente una propuesta. Gracias, Liz. ¿Otra pregunta? ¿No hay preguntas? Bien, nos vamos a ir ahora a una aplicación práctica, ¿sí?, de un documento base de contratación que también está ligado al ejercicio número 5 que ya debe estar en la plataforma. Se trata de cómo se aplica el reglamento de contratación para firmas de consultoras, para control externo, para auditorías. Bien, veremos. Me van a comunicar si estamos compartiendo. Bien, estamos apreciando la aplicación práctica. ¿Se está compartiendo? Sí, licenciado. ¿Empezamos? Bien, este es un caso interesante porque las auditorías se dan en cada gestión. Además, estamos obligados a realizar estas auditorías y necesariamente acudimos a empresas especializadas. Pueden ser también personas naturales, pero normalmente son empresas o firmas auditoras. Y acá vamos a ver para contratación de auditorías para control gubernamental. Como hemos dicho al inicio de este evento, que la contratación con objetos específicos para auditorías no aplicamos el decreto 181. Aplicamos el reglamento para la contratación de firmas de consultoría o auditorías para control externo posterior, que es el reglamento, ¿sí?, RC 09 del año 2008. Solamente ha adecuado algunos términos, ¿sí? Alguien que ya ha hecho tal vez un proceso de contratación con este reglamento, la filosofía de este reglamento rescata las normas de los años 2004, 5, 6. Antes del decreto 181, había el decreto 25964, que estaba vigente hasta el año 2004, donde hablaba de sobre A, de sobre B. Es decir, todo lo que está en este reglamento era también para contratación de licitaciones, concursos, propuestas en el decreto 25964. Con los cambios del año 2007, 8, 9,
Ya no existe en la 181 el sobre A ni sobre B. Han suprimido las resoluciones para inicio, las resoluciones para autorización de BC, etc. Los plazos se han modificado abundantemente porque la entidad ya define. En cambio, en este reglamento todavía mantiene la filosofía de esos decretos de los años 2004, 5, la 25964 y el 27328. Y es muy interesante porque es contundente este reglamento para contratación de firmas auditoras. ¿Sí? En cambio, nuestro decreto 181, totalmente flexible, modificable y cambios A, B, C, D. En cambio, este reglamento de 2008 no tuvo cambios. Imagino que han debido analizar y creo que se mantiene porque hay aspectos que son muy importantes, no amerita cambiar, ¿no? Bien, entonces acá, en materia de plazos, es diferente a los cronogramas que establece en un DBC, sea AMPE o licitación. ¿Sí? Es un modelo de convocatoria, que también hay que publicar al SICOES, claro que sí, pero tiene fechas fijas y fechas estimadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede suscitarse en un momento de la apertura del sobre A y el sobre B y no se cumpla la fecha. Por eso que aquí en el mismo documento del reglamento señala que una convocatoria, ¿sí?, cuenta con plazos, pero fijas y fechas estimadas. Por ejemplo, el inicio del proceso de contratación. Ahora, los plazos difieren acá. Ustedes saben que en AMPE es 4 días para presentar propuestas. Si es 200 hasta 200.000. Si es mayor a 200.000, ¿cuántos días? 8 días hábiles. Si es licitación, 15 días hábiles. Acá te establece un rango, dice no menor a 10 días hábiles. Pero te obliga en esta contratación que sí o sí tiene que existir inspección previa, consultas escritas y reunión de aclaración. Entonces, no menor a 10 días hábiles significa que tienes que calcular, ¿sí?, en qué fecha vas a realizar estas actividades previas, que tiene que ser, dice, no menor a 7 días. Entonces, estás obligado a hacer un cronograma promedio 15 días hábiles la presentación de propuestas a fin de dar opción a las consultas escritas, inspección previa y las reuniones de aclaración. Cuando fijes las fechas para inspección previa o para consultas escritas, en esta forma de contratación, son fechas fijas y de cumplimiento obligatorio. Entonces, nosotros aquí hemos puesto un ejemplo y en el taller ustedes lo van a realizar similar, es una convocatoria sencilla, donde colocamos el inicio del proceso. Estoy tomando como parámetro el mes de agosto, y día hábil es el 3, lunes. Publico en el SICOES, ¿sí? Y acá te dicen, no solamente en el SICOES, también la entidad puede entregar el DBC, ¿sí? Señala todavía, porque antes, inclusive en los años 2002, 3, 4, no era gratuito la entrega de los DBCs. Tenía un costo, tenía que pagar un costo y entregar un DBC. Pero con la 181 ya no. Acá ya no tiene un costo, pero también la entidad puede entregar de manera gratuita. Pero como está en el SICOES, no necesitamos ir a la entidad, nosotros bajamos toda la información del SICOES, que es el día 3 de agosto, lunes. Inspección previa. Sí, inspección previa. Bueno, aquí le he puesto no una fecha determinada, ¿sí? Es una fecha donde tenemos que nosotros realizar como ejercicio, pero sí la fecha de la presentación de propuesta. ¿Cuál es? El 20 de agosto. Estoy tomando como promedio
como que no menor a 10 días hábiles, ¿ya? Con la hora, que sería 10 de la mañana, la presentación de propuestas. El mismo día de la presentación de propuestas es la apertura de los sobres A, en este caso, y luego el sobre B, que tenemos que fijar nosotros internamente. La adjudicación, la presentación de documentos para firma de contrato o la firma de contrato, etcétera, son fechas estimadas, que si mejor no se coloca acá, no está en las convocatorias, solamente están las que son fechas fijas. Entonces, ¿por qué? Porque en una presentación de propuestas evaluamos el sobre A, ¿sí? Y en el sobre A puede haber N proponentes. Nosotros tenemos que determinar la fecha de la apertura del sobre B, que no está acá en el cronograma, no menciona. Nosotros internamente tenemos que determinar cuándo se va a abrir el sobre B, cuál es la propuesta económica. Por eso es que la adjudicación no estamos seguros si será una fecha fija, entonces en el cronograma se coloca una fecha estimada. Este es un ejercicio que ustedes lo van a realizar en función a los lineamientos de este reglamento. Supongamos que ya se han presentado las propuestas el día 20 de agosto a las 10. ¿Sí? Inmediatamente se hace la apertura de los sobres. En este caso, el sobre A. ¿Y qué contiene un sobre A? ¿Sí? Un sobre A, de acuerdo al formulario 6215, cuenta con documentos legales y administrativos. Hay un formulario donde nosotros verificamos si en esos documentos legales, originales, dice el formulario, tienen que ser originales. La carta de presentación, identificación del proponente, declaración jurada de integridad del proponente, declaración de independencia del proponente. El método cumple. El hecho de que no cumpla es causal de descalificación. Luego dice documentos legales en fotocopia. Simple. Poder del representante legal, una empresa, testimonio de constitución, registro de matrícula, el NIT, certificado de inscripción de la firma o profesional por el colegio, etc. Cumple. Documentos legales. Luego vemos documentos administrativos. Garantía de seriedad de propuesta. Bueno, esto creo que no se aplica para... está vigente solamente para la 181 se excluye. Entonces, la garantía original cumple con todas las características. Ok. Luego, documentos administrativos en fotocopia simple. Hay currículum vitae del gerente de auditoría y todos los auditores que se solicita en esta forma de contratación. Luego, su cronograma de actividades, su balance general de estado de resultados, su fotocopia de pago al impuesto de utilidades, etc. Si cumple todo en cuanto a documentos legales y administrativos, recién nos vamos a la evaluación de la propuesta técnica, entre comillas, que es el método del puntaje. El método del puntaje, ¿sí? Hay que evaluar la formación académica de los profesionales auditores, la experiencia laboral de los profesionales en auditoría y su carga horaria. Acá el puntaje me dice que son 850 puntos. La formación académica de los profesionales, ahí está el gerente de auditoría, el auditor senior, el profesional especialista, etcétera, son 320 puntos. La experiencia laboral, sí, experiencia laboral como gerente de auditoría, a ver, en el área privada pública, 350 puntos. Y carga horaria, esa es la propuesta de las horas que van a trabajar, ¿sí?, en esta auditoría, que tiene una ponderación de 30 puntos, totaliza 850 puntos. Esta forma de evaluación con la propuesta económica y que es el sobre B más el sobre A, llegan a un puntaje de 1000. ¿Sí?
Entonces, el sobre A, en materia de capacidad técnica del personal propuesto, se evalúa a través de puntos. Por eso que el método se llama calidad y costo. Eso era el método anterior en las normas. Ahora se llama calidad, propuesta técnica y costo. En cambio, para con la Contraloría, sus reglamentos se llama calidad y costo. Calidad involucra la parte técnica, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es un pequeño ejercicio. La formación académica de los auditores, ¿sí?, se ha dividido, así está en el formulario, máximo 130 puntos, que es su formación profesional, y los cursos de especialización, 190 puntos. ¿Sí? En su formación profesional tienen ponderación la maestría, los diplomados, etc. Y en cursos de especialización, los cursos realizados, ya en algunos dice vinculados a la ley 1178, 190 puntos. Entonces, lo que pasa es que estos se tienen que desglosar en los formularios anexos. En cambio, para la experiencia laboral, el puntaje máximo es 350 puntos. Y vamos analizando la experiencia del gerente de auditoría, experiencia de todos los seniors y semiseniors en materia de auditoría, ¿sí? Total 350 puntos. Y la carga horaria, sobre 30 puntos, puede ser 20, puede ser 15 o puede ser 0, ¿sí?, en función a una fórmula de cuántas horas está proponiendo la empresa consultora. Entonces, colocamos 30 puntos. La forma de evaluar a la siguiente etapa en el sistema, ¿sí?, todas aquellas propuestas del sobre A, en este caso la propuesta técnica, que hayan alcanzado mínimo 600 puntos sobre 850, ¿sí?, serán evaluados en la siguiente etapa de la propuesta económica. Si no alcanzan a los 600 puntos, quedan descalificados. Entonces, en la siguiente etapa, que es la apertura de sobre B, ¿sí?, va a ser aquí un pequeño ejercicio. Sobre estos tres criterios, sobre 850 puntos, supongamos que se han presentado, pues ya pues 3 empresas que me llamó la atención el nombre, que normalmente se presentan en todas las convocatorias, ¿sí? Estamos asumiendo que se han presentado 3 empresas, Delta Consult, Price Waterhouse y Auditores Integrados SRL. Producto de la evaluación de los formularios adicionales respecto a su formación académica, experiencia laboral y la carga horaria, cada empresa en su puntaje ha obtenido lo siguiente: Delta Consult 650, Pricewaterhouse 670 y Auditores llegó a 580. Por tanto, los que quedan habilitados o calificados para la siguiente etapa son las 2 empresas Delta Consult y Pricewaterhouse calificados. La empresa Auditores no llegó a 600 puntos. Y esa es una sumatoria de detalles que están en los formularios auxiliares. Entonces, para la siguiente etapa, ¿cuál es la apertura o evaluación de la propuesta económica, el sobre B? Nosotros, en el acta de apertura, en la sesión, ya hemos fijado una fecha para la propuesta económica y que tiene que presentarse. Es decir, las empresas proponentes tienen que presentar. Ojo, el precio referencial no es público, ¿sí? No es público. Que a veces normalmente muchas empresas sobrepasan el precio referencial y es sinónimo de descalificación. Otras tienen un precio realmente muy bajo. ¿Cuándo se determina la propuesta económica? Aquellas empresas que hayan calificado, hacemos un segundo acto de apertura, ¿sí?, y evaluamos solamente de las empresas que obtuvieron el puntaje mínimo de 600 sobre 850, 600 puntos. Entonces, 850 vale la parte técnica y la propuesta económica vale 150. Para determinar el precio, el puntaje de la propuesta económica, solamente hay que aplicar esta fórmula. La propuesta económica más baja automáticamente tiene los 150 puntos.
Y las otras empresas se multiplican a través de esta fórmula, ¿sí? Y luego llegamos a la calificación final. Veremos aquí en el ejemplo. Delta Consult tiene, ¿sí? Nosotros tenemos como precio referencial 280.000, ninguno de ellos sobrepasa. Si uno de ellos sobrepasa el precio referencial, automáticamente queda descalificado. Pero acá es menor al precio referencial y Delta Consult tiene 270.000 bolivianos como propuesta económica y Pricewaterhouse 275.000. Automáticamente la propuesta económica más baja obtiene los 150 puntos. En cambio, para obtener el puntaje de la otra propuesta económica de Price, aplicar esta fórmula, ¿sí? Que es la evaluación económica 270.000 por 275.000 por 150, 147 puntos. Entonces, el puntaje de la empresa Pricewaterhouse es 147. Para la calificación final es la sumatoria del puntaje de la propuesta técnica y el puntaje de la propuesta económica. En este caso, Delta Consult tenía 650 más 150, 800 puntos. Pricewaterhouse tenía 670 en la propuesta técnica, más propuesta económica de 147, tiene 817 puntos. ¿Sí? Empresa ganadora es el que tiene el mayor puntaje. Voy a echar un simulacro. Bueno, los nombres no sé. Yo le he puesto Delta Consult porque una pariente mía trabaja ahí. Puede ser cualquier empresa en un ejercicio dado. ¿Sí? Esta es la forma de la evaluación con el reglamento de la Contraloría, ¿sí? Donde se evalúa tanto la propuesta técnica sobre A y la propuesta económica sobre B. Todo este procedimiento, resumido, está también en el reglamento, solo que por la lectura no amerita tal vez... en este sencillo ejercicio, sí, estamos dando a conocer, sí, la forma de aplicación para con objetos específicos para control externo posterior. Bien, hasta ahí hemos terminado con un caso de aplicación para auditorías. La idea mía antes de las 15 era hacer también un simulacro con un DBC, pero como ha habido cambios hace 6 horas ahora, entonces mañana vamos a lanzar en plataforma qué es lo que se va a hacer con los nuevos DBCs. Simplemente va a ser lo novedoso. ¿Cómo vamos a aplicar la exclusión de garantías que dice el decreto 4285 en todos los DBCs, tanto de AMPE como licitación pública, y sus respectivos cronogramas de plazos? Con ese trabajo prácticamente ya hemos terminado la última o la unidad, que es aplicación de DBCs con objetos específicos. Ahora sí, si hay preguntas o dudas para aclarar, adelante. Licenciado, una consulta. ¿Cómo no? Estaba viendo en la sumatoria que tenemos para los 850 puntos. ¿Sí? Si no me equivoco, uno de 320, otro de 350 y otro de 30. Si Así sumamos, es. no daría 850. No, perdón, es 450. 450, error de tecla, ¿sí? A ver, ¿En qué parte sería el 450? en la experiencia laboral, esa tiene mayor puntaje. Acá vamos a ver tal vez. A ver, aquí vemos 7. Sí, tienes razón. La experiencia laboral tiene mayor puntaje. Utilizando los 3 criterios, 850. 500 sería la puntuación. No, sería 320 y 500 sería, y 30.
Ah, ya. ¿Ya? Con esa aclaración yo lo voy a corregir también ese puntaje para que tengan en la plataforma. 320, 500 y 30, total 850. Este es un caso del formulario 618, si ustedes ven, porque hay el 619 y el 617. Esta es una contratación normal donde todos los profesionales son auditores. Cuando ya tienen un especialista, por decir, un ingeniero civil, ya cambia. En este caso ya no es 500, sino ya es 470, y la formación académica ya es 350. Cuando vayan viendo los anexos del reglamento, ¿sí? Cuando ya tiene especialista, cambia. Pero esto es un proceso de contratación normal sin especialistas, ya sea ingeniero civil, etcétera, cambia. Esto es lo más utilizado y el estándar, que es el formulario 6218, donde la experiencia laboral es 500, lo que vamos a corregir para la plataforma. Gracias por su observación. Siguiente pregunta. Bien, no habiendo preguntas, estamos prestos nosotros a aclarar cualquier duda, porque prácticamente esta semana terminamos este módulo número 3, ¿sí? Hasta el día de mañana hemos hecho una ampliación de presentación de los trabajos. Adelante. Algún No está claro la pregunta. Sálense cortado. ¿Otra pregunta? Dice, Sí. tal vez no tengo pregunta, digamos, sobre el tema avanzado, pero sí quisiera que nos diera un poquito la explicación sobre la guía de trabajo unidad 2 tarea número 3. Ya ahí es donde de las contrataciones directas, no sé si fuera posible, licenciado. A ver, ya. Porque mañana vence el plazo. Tenemos en Sí, la sí, unidad 2, dos tareas, el 3 y el 4, y un foro, ¿no? Tal vez así es. sería en el de contratación directa, que son dos casos. Uno es un formato, de un manual de procedimientos, donde ya establecemos las etapas, establecemos el responsable, establecemos los plazos de una contratación directa. Son 17 pasos. Este es un modelo que es rescatado de la entidad donde hemos hecho las consultorías de manual de procedimientos, es un estándar, que puede ser menos de 17 pasos o etapas, o puede ser el mismo. Simplemente en cada etapa me colocan dos líneas, por decir, certificación presupuesto. La unidad de presupuestos emitió el certificado de presupuesto garantizando la contratación. Plazo. ¿En cuánto tiempo emite un certificado? Un día o no menor a un día. Luego, y así vamos, ¿no? En cada etapa, ¿sí? El RPA adjudica el proceso de contratación, emite la resolución o la nota de adjudicación. Dos líneas. Plazo. Yo poner 2 días, no menor, o 2 días. Siempre es bueno colocar no menor, porque para fines de auditoría, si colocamos 2 días y no lo hacemos en 2 días o un día, ya tenemos problemas. La sumatoria de esos días, ¿sí? Como es una contratación directa, que es sinónimo de excepción, no tenía que durar más de un mes, ¿no?
tiene que ser 10 días hábiles, 15 días hábiles, 20 días, pero por eso es una constatación directa. Entonces, me va a interesar los plazos que coloqué. Tal vez una etapa está por demás. Ustedes toman la decisión de excluir. Pueden colocar como analogía su propia entidad. Esto es un promedio de 17 pasos de un ministerio, así ministerio, órgano ejecutivo. Tal vez alguien trabaje en un municipio, será pues 12 pasos, porque no hay mucho que de hablar de etapas. Pero este es un modelo de un órgano, del órgano ejecutivo, ¿sí? Como es un manual de procedimientos, es optativo. Nosotros definimos en función a las características. Cada etapa ya está dada. Simplemente es aumentar 2 líneas más y su plazo. Es un trabajo vinculado a un manual de procedimientos para contratación directa. Ustedes saben que estos manuales no solamente tienen que ser en contratación directa, tienen que ser en AMPE, en licitación, en excepción, en directa, etc. ¿Alguna pregunta más? Entonces, dice, en el mismo recuadro vamos aumentando lo que tenemos que responder y en el recuadro de los plazos Sí, tenemos que establecer los plazos. Así es, ¿no? exacto, porque está con X. Está con X, ustedes definen el Conec- plazo. Lo que ya está, por ejemplo, en el SICOES, no podemos cambiar. En el SICOES dice que hay que enviar 15 días hábiles. Eso se respeta. Pero los otros que tienen X, ustedes definen los plazos. Y con una buena práctica es una guía, ¿sí? Es una guía sobre la base del ZSAP, porque el ZSAP no tiene esos detalles, ¿sí? En cambio, un manual sí tiene que tener, porque se trata de insumo, procesamiento y producto, cuál es la constatación directa. El Ya, otro licenciado. es el análisis de la gráfica y el porcentaje, que muchos ya han debido acabarlo también, o lo van a acabar. Es una realidad, ¿sí? que se ha dado, es simplemente interpretar, ¿sí? Y colocar el valor porcentual. Muy bien. ¿Otra pregunta? Gracias, Lice. Muy bien. Ok, con esto hemos prácticamente terminado el último módulo, que es el 3. Y como se habrán dado cuenta, ¿sí? El mundo de las contrataciones con objetos específicos. Hola, Hola. Licen. Sí, adelante. Adelante su ¿Me escucha? pregunta. Sí, la Sí, escucho. quería consultarle. Adelante. Y dar a conocer. Hola. Sí, sí. A ver, nuevamente. Mi consulta era sobre el precio referencial de las auditorías. Como es confidencial, como había indicado, ¿es Sí. necesario dar a conocer en algún momento o no se tiene que dar Ya a en la conocer? apertura, en el informe de evaluación del sobre B, en el mismo informe ya está el precio referencial. Y yo les digo que en muchos casos, muchas empresas auditoras sobrepasaban el precio referencial y ya no entraban en la propuesta económica, en la evaluación. Aquellos que estaban inferior al precio referencial eran sujetos de evaluación. ¿Sí? Entonces, es que el decreto de hace 15 años, antes no era público el precio referencial. Y esa es la filosofía que mantiene todavía este reglamento del año 2008. Por tanto, en la publicación no hay precio referencial. ¿Cuándo se hace público? Para evaluar la propuesta económica de los proponentes. Y uno se sorprende, puede llegar con un puntaje de 850 sobre 800, pensando que va a ganar y resulta que en la apertura de su propuesta económica es superior. He terminado las clases. Y se descalifica. Bien. ¿Otra pregunta? Licenciado, buenas noches. Comunidad solicitante. Sí. Comunidad solicitante, licenciado, ¿cómo determinaríamos el precio referencial de una auditoría externa? Si es un proyecto, X que normalmente hacen, normalmente lo hacen para proyectos financiados, o tal vez hacen una auditoría a los recursos IDH.
está en función a la forma de cómo se ha ejecutado, el monto percibido en esa gestión y todas las particularidades que se ha dado en la ejecución de ese presupuesto. ¿Sí? Y eso, la unidad solicitante tiene que estar coadyuvada por los auditores, la forma de determinar si el tiempo y el monto. Mucho depende del tiempo. ¿Sí? Algunas auditorías son 3 gestiones, por decir 2016, 2017 y 2018. Y eso va a desembocar en un monto alto, que no será inferior a, por decir, 500,000. Si se trata simplemente de una gestión, no llegará ni siquiera ni a 150,000. Va por ahí. ¿Sí? Pero esto es de especialidad con la unidad solicitante. ¿Alguien más? Sí, licenciado. Buenas noches, mil disculpas. Bueno, estábamos hablando sobre el procedimiento de contrataciones directas. Mi consulta es la Ya. siguiente. Si bien son contrataciones que ya están con una empresa predeterminada porque se supone que no hay más opciones o es una em, acción única que se toma, en esto de los plazos, ¿qué hacemos si la empresa no cumpliera con algún documento? Por ejemplo, en el caso de impuestos no presenta o tiene deudas y es la única empresa que puede proveer ese servicio o el producto. ¿Qué aplicaría en Ah, ese caso, licenciado? esa es casi la misma pregunta de la anterior sesión, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no cumple con un requisito, cuando se hace por excepción o algo así? Ujú. En este caso, en la DIRE, y no cumple con ese documento. Más bien que no se ha llegado a consolidar ni a firmar el contrato, por decir. Y lamentablemente, la empresa no tiene ese documento, no queda más que ver otra forma de realizar otra contratación. Pero siempre yo pregunto, ¿sí? Todos los requisitos y todos los documentos que se tienen que solicitar, ya tiene que conocer el proponente que le va a adjudicar. Es decir, todo, prácticamente todos los requisitos que están, que por analogía se obtienen de los DVCs, tiene que tener todo. Y si tiene todo, la empresa está consciente que tiene todo y hacemos el proceso. No puede darse que cuando ya estás por firmar el contrato y resulte que le falte un documento que es realmente importante, ahí está el detalle. Es decir, no hemos hecho una buena elección del posible candidato. Porque en excepción, en directa, hay que darle a conocer todo, inclusive los documentos y las condiciones, tanto legales, administrativas y técnicas. Así dice la norma. Tiene que contar. Y si no ha llegado a obtener ese documento, como no hay plazo, lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso de contratación menor, las AFPs no estaban otorgando los no adeudos por la falta de atención. ¿Sí? Entonces, no era problema de la empresa, sino era problema de las AFPs que no podían dar los certificados de no adeudos actualizados. Había que esperar la pandemia. No era el problema del proponente, pero decía, no, no puedo obtener porque está cerrado, no atienden las AFPs. ¿Qué hacemos? Ya hay que esperar hasta que obtenga, porque él tenía un certificado desactualizado. Entonces, hay esos casos que hay que analizar y puede darse un tiempo de espera. Como no tiene plazos, pero si la empresa, pese que otorga la entidad, no se AFPs, y no cuenta, no se consolida. Y hay que buscar otra solución, otra empresa. Está bien, licenciado. Y en la parte de procedimiento sería bueno aclarar ese punto que usted me dice de la presentación de documentación antes de realizar el contrato, ¿verdad? Así es, siempre. Antes de la firma del contrato, todo tiene solución, entre comillas. En estas modalidades, ¿sí? En las directas. Porque si no me indica, no hay plazos, no hay límite de monte, no hay de veces, no hay, etcétera, ¿sí? Cumplir. Por eso es que para esta modalidad, la unidad solicitante es factor clave. Ya tiene que tener prácticamente, entre comillas, como se dice, ya para adjudicar sin problemas. Bien,
¿Alguna pregunta adicional? Bien, entonces, hasta mañana esperamos los trabajos 3 y 4 y el foro 1. Hoy ya está un trabajo parecido a este ejercicio sobre auditorías y vamos a incorporar mañana el nuevo DBC de productos farmacéuticos que ha emitido hace 6 horas. Ahí les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer. Va a ser sencillo, simplemente tienen que adecuar lo que dice la resolución ministerial 278 de excluir las garantías en el DBC. Ustedes simplemente van a hacer en el DBC y excluir lo que dice, donde dice garantía de seriedad de propuesta. En toda la parte 1, especialmente en la parte 1 de los DBCs. Y con un cronograma que lo voy a dar como ejemplo con el mes de septiembre. Con eso vamos a terminar ya este módulo número 3. Pero cualquier pregunta, a partir de en la tarde ya estamos prestos a coadyuvar en sus dudas o dudas que se podría presentar cuando ejerzan el puesto como jefe administrativo o como RPC o RPA. Con esto hemos terminado la última sesión. Dice. Nos veríamos el domingo 9. Ustedes ya verán en la plataforma. Sí, adelante. Disculpe, una consulta con respecto a ahora que se está viendo la pandemia, ¿no? Y hay la necesidad de adquirir insumos, equipos para combatir. En tal caso, ahora se está procediendo con la modalidad de contratación por emergencia. Y me imagino que directas también, y la otra que es excepción. Eso quería que me aclare. Y si se está manejando estas 3 modalidades y si las 3 se están manejando en todos los departamentos. Ya, las territoriales y el órgano de nivel central vinculado a salud, Ministerio de Salud, gobiernos departamentales, los entes gestores como las cajas, etc. Ellos sí tienen la competencia para realizar la contratación por esta pandemia. Entidad que no está vinculada, que no tiene que ver con salud, peor no es una gobernación, ni municipio, ni un ente de gestor de salud, cajas, tienen que aplicar las condiciones normales para una contratación de bienes y servicios. ¿Sí? Y si es que quiere por necesidad, por ejemplo, ustedes quieren comprar material de bioseguridad para el personal dependiente del ministerio por la crecida de la pandemia, entonces hacen un proceso de contratación menor o AMPE, normal para barbijos, para equipos, etc. Una contratación. Si es parte del sistema de salud, a sellar directo con este caso que es emergencia. Bien. Ok, entonces nosotros estamos prestos a colaborar. A mí me encanta este tema, porque cuando ya no ocupo el cargo de RPC, como que sufro. Es decir, es bueno siempre vivirlo. Entonces, si mañana pasado me nombran RPC, claro que sí. La única manera, y eso les digo con experiencia, depende del hobby. Para mí es un hobby. Mi mundo ha sido las contrataciones. Y gracias a Dios, sí, no tuvo muchos problemas hasta la fecha, porque hemos aplicado varios principios del SAT y lo hemos hecho bien. Alguien siempre decía que contratación es el talón de Aquiles en las entidades públicas. Es verdad. Es el talón de Aquiles cuando desconocen la norma. Ustedes se especializan y conocen, porque es, aunque sean planificadores o parte legal o financieros, es sistémico. Se van a ligar, quieras o no, con las contrataciones estatales. Bien, con esto hemos terminado. Usted ya tiene mi número de celular. Cualquier duda, me llama. Y el último día de este evento, que es el 9 de agosto, es examen final. 10 preguntitas muy sencillas, elección múltiple y falso verdadero. Muy bien, con esto hemos terminado este evento y estamos prestos a colaborar en cualquier momento. No se olviden de colocar en el chat su nombre o la asistencia para fines de ponderar también en el puntaje final. Muy bien. Estamos en contacto en otra oportunidad.
Dicen, disculpe, no sé si sería posible de poner tal vez un tutorial para el llenado de un DBC, no sé, de un videíto. Claro que sí. Nos Buena puede idea. ponerlo Ya. ahí. No, ahora voy a colocar en la plataforma las últimas novedades. Estos últimos que salieron, va a estar en la plataforma. He puesto en la plataforma, por si acaso, el proyecto de ley de contrataciones estatales, donde está esa gráfica. A ver, y he puesto, no, hay que estar al tanto. Y yo siempre estoy cada media hora viendo el SICOES. Por eso hoy día a las 15 menos 10 minutos he visto que salió ese comunicado número 06, que en la mañana no había. Ayer había la capacitación para el SAF. Yo les aconsejo que estén siempre entrando a SICOES y ver las novedades, porque los que estamos en el mundo de contratación tenemos que estar al tanto de los cambios. ¿Sí? Entonces, todas esas novedades en cuanto a normas, cambios, va a estar en la plataforma lo que hoy se dio como novedad. Y vamos a colocar lo que usted me dice, ¿no? El tutorial para una aplicación práctica del DBC. Muy bien. Licen, Ahora ¿y sí. tuviera Licen esos para los formularios, para también llenar algunos formularios? Sí, claro No que sé sí. si así Tomás Licen nos puede compartir, así nos ayuda mucho. Ok, muy bien. Ok, los que están viviendo en contrataciones, pero con gusto, están para eso. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias, Licen. Ok, nos vemos hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Lice. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias, Licen. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Muchas gracias, licenciado. Hasta luego. Gracias, Licen. Hasta luego. Hasta luego.